Hola a todos, este es Edgardo Garrido saludándoles, el ecólogo que su amigo panameño acá en Italia. Vamos a ver cómo nos va mientras nos llega un micrófono mejor para seguir grabando algunas clases para Yapis y Yabors. En este momento les hablo, sin embargo, a través de Ciencia Monte Adentro. Un saludo para todos. Uno a veces emite opiniones y presenta informaciones con la finalidad de alzar o de abrir debate. Qué bueno que estas cosas ocurren. En los Estados Unidos, por ejemplo, algunos amigos que visitan el Facebook han entrado a discutir el tema de si los negros e hispanos que habitan en ese hermano país están siendo víctimas del racismo o no con esto del coronavirus. Hay estadísticas que indican, por ejemplo, que en el estado de Luisiana, que es un estado en el cual, en el estado de Illinois, pero también en Luisiana, que son estados en los cuales las personas de etnia negra son minoría, el porcentaje de difuntos por coronavirus allá es desproporcionadamente mayor que con respecto a los demás. Con perdón, porque estamos hablando de cifras y tenemos que recordar que estamos hablando de gente, cada cifra, cada número es una familia que se queda sin un ser querido. Entonces les trato de recordar que tratemos este tema con mucho respeto, como ustedes gratamente lo hacen en las respuestas que me mandan en el Facebook. Una persona explicó una cuestión que yo no había puesto en el Facebook y que tiene toda la razón. Explica que en algunos de los estados de los Estados Unidos los negros y los hispanos, agrego yo, están más marginados y que esto es una cuestión crónica y que ahora eso se está reflejando en un mayor porcentaje de muertes. Eso es verdad. De hecho, la fuente de la cual he tomado la información, que fue el periodista Jorge Gestoso, corresponsal de Telesur en los Estados Unidos y que por mucho tiempo ha trabajado con otras estaciones de telecomunicación, con otras televisoras, explicaba también que las fuentes que da la información atribuyen también a eso el hecho de que haya una mayor pérdida de vidas entre los negros y en algunos sitios parece que también están sufriendo mucho los hispanos. Entonces sí, no se trata necesariamente de que haya un racismo a la hora de abrirle o cerrarle a alguien la puerta del hospital. Se trata de ese otro racismo, ese calladito, ¿no? Esa exclusión social que es crónica en todos los países del continente americano, incluyendo los Estados Unidos, por una razón muy sencilla. Somos todos países con herencia colonial, a los cuales al negro se lo trajo sin preguntarle si quería venir, y se lo trajo ya excluido, se lo trajo ya condenado a ser tratado como persona de segunda categoría, e incluso en aquellos tiempos discutiendo si era o no un ser humano. Y en el caso de los indígenas es igual. Entonces sí, la persona que hizo la corrección, la acotación, la ha hecho de muy buena manera y la ha hecho de manera pertinente. Un abrazo fuerte para ella. Telemático. Telemático. Les paso a otro tema. Les comento que por acá, por Italia, ya estamos en la fase alta, en la que podríamos llamar la meseta de la gráfica. Las cosas empiezan a bajar y ya se empieza a hablar de cómo le vamos a hacer para reconstruir la economía de este país y para seguir funcionando. Esta discusión será mundial, y así como yo estuve tratando de alertar a la gente en Panamá, en el Ecuador, de lo que ocurría aquí, para que la ciudadanía allá tome precauciones y ponga un ojo crítico sobre sus gobernantes, ahora yo creo que también corresponde hacerlo conforme la pandemia vaya bajando en los diferentes países. Tendremos que preocuparnos no solamente por los difuntos que seguiremos teniendo y no solamente por el cuidado que deberemos darle a las personas susceptibles en ausencia de vacuna, sino también por cómo vamos a garantizar que la economía funcione. Cierto que la vida humana es primero y la economía es después, pero una vez que esta onda vaya pasando, tenemos que ir recordando que hay que comer, que hay que respaldar a los campesinos, que son los que producen los alimentos que comemos, que aún en medio de la pandemia tenemos que cuidar mucho a los transportistas, mis tíos y amigos allá, camioneros, un abrazo, porque son gente muy valiosa que nos están dando de comer, que están distribuyendo las cosas que necesitamos.
Por acá ya hay cosechas que han salido perdiendo. Aquí en este país donde el racismo fue muy fuerte, ahora están extrañando a los rumanos, por ejemplo, que se han ido, que no están yendo a trabajar en las cosechas porque la cuarentena no se los permite y porque ellos tampoco se quieren arriesgar. Y yo creo que ya va siendo hora de que a los extranjeros que ayudan a las cosechas en los distintos países, ese montón de mexicanos que hay en Estados Unidos, ya les vayan dando derechos de ciudadanía, porque el coronavirus vino para enseñarnos que somos todos iguales en las buenas y en las malas, y que la ley debería reflejar esa igualdad, debería darle derechos ciudadanos a los que nos están ayudando a comer y en vez de quitárselos, ¿no? Bueno, otro tema es la Unión Europea ya no existe, aún asumiendo que Italia no decida salirse de la Unión Europea. Si me lo preguntan, yo sí lo haría, porque son ya unos buenos, lamentables 16.000 muertos y subiendo la cifra, y eso a nadie le gusta, y es muy doloroso que la Unión Europea no haya tomado cartas en el asunto con tiempo, a pesar de que Italia les avisó. Pero aún si Italia no se sale de la Unión Europea, no nos llamemos a engaño, la Unión Europea no existe ya. Esa vaina de que los países se empezaron a quitar las mascarillas unos a otros, significa que no hay unión, que solo hay Europa. Y no es de extrañarse, yo creo que la Unión Europea ha estado muy insolidaria con los inmigrantes del mundo entero. Y recuerden lo que yo he estado mencionando, por lo menos desde mi punto de vista. Yo estoy convencido de que el que no ama la humanidad no puede amar a su propio país, y por extensión los europeos que no han amado a los africanos, que no han amado a los árabes, los musulmanes y a la gente de otros países, mal podrá esperarse que se amen a sí mismos. Es como dice Pepe Mujica, estamos fritos, pero los que ya estamos viejos estamos de salida, y tenemos la obligación de alertar para que la gente joven, que es la que está quedando, no quede tan achurrada, porque no es justo que la gente joven de hoy, que los jóvenes de hoy crezcan en un conjunto de sociedades que no valoran la vida humana, que no valoran a los viejos, que no valoran el pleno empleo, que no valoran un buen salario. Y entonces esos muchachos, ¿cómo les vamos a decir que se queden en su casa, pues? Si no los hemos atendido bien a los muchachos, ¿con qué cara les pedimos que se queden en su casa y que respeten la cuarentena? Hablando de respetos y de cosas así, voy pasando de país en país, y paso ahora por Panamá, que es el querido país en el que he nacido. Nosotros en Panamá, por lo menos desde mi punto de vista, ustedes allá me corrigen, el manejo técnico que se le está dando a la enfermedad es aceptable comparando con otros lugares. Qué bueno que existen personas que han informado a la población, como el doctor Xavier Sanz Llorens y el doctor Nieto, y la población ha ido madurando mucho. Es increíble. Cuando yo era un muchacho allá en Panamá, las cosas, había menos gente con tanta maduración, y a veces uno dice, bueno, pues hasta me puedo morir, estoy sano, hasta me puedo morir porque el país no me necesita tanto, nadie es imprescindible en esta vida. Sin embargo, yo sí pienso que en Panamá tenemos que aprender también a ser autocríticos. Nosotros llevamos mucho tiempo siendo un paraíso fiscal, y miren ustedes, si aquí en Italia toman la decisión correcta de decirle a los grandes millonarios, a los grandes banqueros, que está bueno ya de estar ganando plata sin meterse la mano en el bolsillo, y le metan mano en el bolsillo y le saquen plata a todo ese poco de banco que en el año 2008 nos había metido en una crisis, y los gobiernos, en vez de quitarle plata a los bancos, lo que hicieron fue darles plata a los bancos, y de la crisis no hemos salido todavía. Ya va siendo hora de meterle la mano en el bolsillo a esa gente, porque el mundo no aguanta más. Pero fíjense ustedes, para ellos es muy cómodo, calladito, meten la plata en Panamá y la esconden allí, y los panameños ni siquiera nos beneficiamos. El pueblo panameño no se beneficia de eso. Es un país con mucha gente muy pobre que no puede salir, que tiene que salir a rifarse la vida en muchos casos todos los días para ver qué ganan y qué ponen en la paila, al extremo de que en este momento, debido a la pandemia, hay voluntarios distribuyendo alimentos en los lugares más pobres para evitar que la gente se vea obligada a salir de casa, y a poner en peligro al resto de la población. Bueno, en esas condiciones, en un país como ese, está bien claro
que ser un paraíso fiscal no nos ha servido tampoco a nosotros de nada. Algunas personas tienen trabajo en los bancos, algunos por ahí empleados de Mossack Fonseca y todo, pero la verdad es que a la nación no le ha servido, y tampoco estamos siendo solidarios con otros países que necesitan poner a sus evasores de impuestos a que paguen de sus grandes multimillonarias ganancias el precio de esta crisis que viene y viene bien fea. Otro tema en Panamá para el cual hay que ponerse en guardia es el tema de los alimentos. A nivel de todo el mundo se está discutiendo, aquí en Italia también, que es un país que ha gestionado bastante bien este tema alimentario. Aquí no han habido grandes peligros de escasez. Pero Panamá, acuérdense que por allá por los años 90, el Toro Valladares y ese montón de sinvergüenza le entregaron el país a los Estados Unidos por medio del Tratado de Libre Comercio, que fue para lo que nos invadieron. Y entonces el sector agrícola panameño lo destramparon, y los datos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria en Panamá son cada vez más negativos, porque cada vez hemos ido produciendo menos para el autoconsumo. Y rubros como el arroz, por ejemplo, que es lo que más comemos, los hemos estado importando de otros países, ¿no? Le ponen un nombre de que arroz tío yo no sé qué vaina, arroz no sé qué, pero en realidad es arroz extranjero que viene. Y ahora en tiempos de pandemia, que en los Estados Unidos seguramente hay muchos campesinos que no tienen a los empleados ayudándole en la cosecha porque tienen miedo de contagiarse. Tarde o temprano, con el loco de Trump allá, que le quita máscara a todo el mundo, nos puede quitar la comida a nosotros. Y todo ese montón de contrabandistas se van a hacer billetes más de lo que están acostumbrados a hacerse, trayendo la comida y subiéndole el precio a lo loco. Entonces, ojalá los hechos demuestren que me estoy equivocando, pero para que eso sea de este modo, es importante que ustedes allá, la ciudadanía, se pongan las pilas y no permitan eso, y empezar a restaurar el sector agrícola. No puede ser que tengamos en la ciudad de Panamá y en todo el complejo metropolitano ahí ese poco rascacielos que no producen un carajo, nada más producen viejas sinvergüenza que escriben babosada en Twitter. Está alimentando a esa gente, y al campesino, que es el que se saca el sudor para producir, lo tengamos abandonado. No, tenemos que volver a una política agraria más parecida a la que teníamos por los años, ¿qué te gusta? 70, no sé, 60, por allá. Y a fomentar la reforestación, porque las tierras han perdido fertilidad. Entonces ahora no estamos hablando, lo que a mi calidad de ecólogo, solamente de conservar el ambiente. Ahora hay que restaurar todo lo que hemos destrampado, y lo tiene que hacer mi generación, porque los muchachos nuevos no tienen culpa de esta vaina, la tiene la generación mía para atrás. Entonces a los muchachos pónganse las pilas y chillen todo lo que puedan, porque son ustedes y sus hijos los que van a quedar más fregados. Nosotros no, nosotros nos vamos, a nosotros nos lleva a la pelona. Así, cualquier día el loco de Trump aprieta un botón y son ustedes los que van a quedar medio que sobreviviendo. A nosotros tarde o temprano nos llega la edad vulnerable para morirnos, y son ustedes los que van a quedar fregados. Pero les recuerdo, tengo buena salud. Bueno, pues finalmente les quiero pasar a otro país, yo quiero mucho a muchos países, pero no puedo dejar de decirles algo sobre el Ecuador. Yo miro las redes sociales allá. Ahora resulta que Rafael Correa lo condenaron a 8 años y lo condena a un sistema judicial que en el propio Ecuador ni siquiera en este momento sabe contar cuántos muertos tiene el país por coronavirus. No quiero perder el tiempo discutiendo con la gente notable de allá, tipo Guillermo Lazo, que es un banquero que cree que porque ha donado no sé cuántos respiradores, ya esto es la Teletón y ya tienen que aplaudirlo. Porque esa gente tiene mucho tiempo haciendo mucha plata a costa de destruir su propio país. Así que no quiero hablar de esa gente así, no. Tampoco de personas como el vicepresidente de un país que no tiene gobierno, porque ese país no lo gobierna nadie ahora. Ni de la vieja loca que puso los aviones para que no aterrizara un avión de rescate. No, yo quiero hablar en cambio del debate que se ha abierto a partir de algunas ideas que he estado formulando entre la juventud. Mire, vea, hubo alguien que dijo que no hay por qué estar contando a los muertos, que eso es secundario, que hay que enterrarlo. Óigame, la persona, la joven que ha dicho esa cuestión, a usted sí yo quiero hablarle, porque a usted yo sí le quiero pedir que recapacite.
Usted sabe lo que usted está diciendo. Ya no le voy a preguntar a Guillermo Lazo, que es un tipo que cuando abre la boca, con lo mismo que él dice se lo puede refutar, ni a Lenín Moreno, ni a Alcacelser, el vicepresidente, no sé cómo que se llama. No, a usted, muchacho, que está diciendo. Usted que está diciendo que es más importante enterrar a los muertos que contar cuántos son, o combatir solamente la pandemia sin contar los muertos. Usted sabe lo que usted está diciendo. Primero, usted parece que formula una acusación moral, porque está diciendo que es inmoral ponerse a contar los muertos, que es más moral hacer otra cosa. No, cada muerto que hay es una familia que se queda sin un ser querido. No solamente hay que contar cuántos son, hay que tener los nombres de quienes son, hay que saber dónde murieron para ir a las casas de esas familias a darles el pésame y a darles ayuda, porque el muerto que ya se fue para el otro barrio, a ese muerto trabajaba, ese muerto ponía algo en la olla para que la gente comiera, y ahora es una persona menos que esa familia tiene. No es solamente un dolor, es también un tema, vamos a decirlo así, ¿por qué no?, económico, de la economía familiar. Entonces es un tema humano. Hay que saber cuántos muertos son. Pero les voy a decir también qué es lo que pasa. Ustedes allá en el Ecuador no se corrigen ustedes mismos. A ustedes siempre les gusta estar echando la culpa a otro. Entonces, cuando yo era profesor allá, hubo colegas y un poco de viejas de ambos sexos que me echaban la culpa de lo que estaba mal, me la echaban a mí. Y me fui yo y los problemas siguieron. Me echaron a mí y los problemas siguieron. Aprendan a corregirse ustedes mismos. El día solamente tiene 24 horas. Sumen ustedes durante todos estos años cuántas horas ha dedicado el sistema judicial, los ministros, la presidencia de la República a estar persiguiendo gente, y réstenle esas horas de persecución sistemática y mal hecha además, porque nadie le cree al que diga que a mí me vienen a decir que el mundo tiene que creerle a un sistema judicial que no sabe contar sus propios muertos. Me van a decir a mí que le crea cuando condenen a alguien. Ustedes me van a decir a mí que un país en el cual, cuando las redes sociales del pueblo empezó a publicar los difuntos que estaban ocurriendo por el coronavirus, y el presidente salió a decir que eso era mentira, que eso eran noticias falsas promovidas por López Obrador y por Nicolás Maduro, ustedes me van a decir a mí que yo le crea al sistema judicial de un país como ese. Solo ustedes allá en el Ecuador se comen esa. Ningún ciudadano serio de ningún otro país se la come. En una cosa tiene razón el vicepresidente cuando dice que ustedes se están quedando mal, que la imagen de ustedes está quedando mal. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, porque un país con un vicepresidente que no sabe hacer nada y que nadie lo eligió, con un presidente que pone pecho a tierra y nadie sabe dónde está, que tiene una alcaldesa que ya ustedes saben lo que hizo en Guayaquil, y que tienen unos jueces que están persiguiendo al que no es en vez de perseguir al que sí es, porque los muertos no se tapan con una mano. Ese es un país que sí tiene muy mala imagen. Entonces ustedes allá tienen que aprender a corregirse ustedes mismos. No vengan con que no hay que contar los muertos, porque ustedes mismos con eso están confesando que no les importan las familias de esos difuntos. Están confesando que si no saben cuántos son, mucho menos les importará saber de dónde son, dónde viven sus familiares, sus seres queridos. Pónganse las pilas, porque ya no es un tema nacional de ustedes. Ustedes tienen frontera con otros países, y por el mal manejo que ustedes allá, que están ocupadísimos persiguiendo al prójimo, no están atendiendo su pandemia, por el mal manejo que ustedes están haciendo, en los países vecinos se contagian los demás. Y Dios no lo quiere, en un barril de petróleo de esos que ustedes venden al extranjero, llega uno enfermo allá que sin saberlo, si no está enfermo es portador, sin querer, estornuda el tanque, y ese tanque va a otro país, y el que lo manipula se le pega la enfermedad sin querer, porque ustedes allá no saben manejar su parte del mundo, que es responsabilidad de ustedes. Entonces, por favor, compañeros, compañeras, en el Ecuador, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, no repitan la mediocridad de la gente de mi edad para arriba. No es repetir todo el tiempo los clichés, que porque el otro se robó no sé cuánto,
y el otro no sé qué, a partir de la fecha en que ustedes son los responsables de su país, todo lo que está ocurriendo allá les toca a ustedes. Así que cuenten a sus muertos, averigüen los nombres, pongan en el mapa de dónde fueron, porque con esos mapas, con esos numeritos y con esas identidades, pueden ir a darle las condolencias a los deudos, a respaldar económicamente el bache financiero familiar que queda con el difunto, y por si todo eso fuera poco, ir haciendo un mapa de cómo anda la velocidad y dirección de la expansión de una pandemia que, como ustedes no la saben manejar, entonces no estén persiguiendo al prójimo. Bueno, respiro hondo porque cuando se habla de vidas humanas es muy doloroso, y perdónenme, duele mucho. Bueno, pues ahora yo les quiero dejar a ustedes, pasando a otro punto, un último tema, esto es internacional. Yo creo que es hora de que vayamos poniéndole el ojo a las instituciones internacionales. La OEA demostró que no sirve, que para lo único que saben hacer ellos es el golpe de Estado. Aquí tenemos una pandemia que está matando un montón de gente, y para eso así no se reúne. La Unión Europea igualita, tampoco sirve para nada. Nosotros necesitamos hacer algo que sirva, porque el ser humano es dependiente de su prójimo y no puede andarle fregando la vida al prójimo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, eso no sirve tampoco. ¿Cuál es el tipo de mundo nuevo que queremos construir a lo interno de cada país a nivel internacional? Pues eso merece que la discusión sea más amplia. Yo les agradezco a ustedes que estén, los poquitos en este mundo, pues, que están tomando en cuenta las ideas que uno formula. Les agradezco de verdad que las estén debatiendo. De eso se trata. Un abrazo fuerte, telemático para todos ustedes, y les dejo las reflexiones allí. Hasta la próxima.